Jesús reprendió amablemente al sorprendido Nicodemo. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Juan 3:7. La siguiente pregunta de Nicodemo revela la turbación de su corazón. ¿Cómo puede suceder eso? Nicodemo no podía creer lo que estaba oyendo. Respondió Jesús y le dijo, ¿tú eres el maestro de Israel y no sabes esto? Esta reprimenda del Señor silenció a Nicodemo por completo y no dio más respuestas. Tal vez permaneciera allí y escuchara cuando Jesús explicó el nuevo nacimiento. Quizá diera media vuelta y se alejara disgustado. Juan no nos los cuenta. Parece que llegó a ser creyente, sino en esta ocasión más adelante. Fue él quien tras la crucifixión, juntamente con José de Arimatea, reclamó el cuerpo de Cristo y lo preparó para la sepultura. Juan 19, 38 al 40. Si Nicodemo dijo algo más allá en su conversación con el Señor, Juan no lo escribió. Su silencio es comprensible. El reto de Jesús a su capacidad como maestro espiritual fue devastadoramente deprimente. Jesús usa el artículo determinado el maestro de Israel, lo que indica que Nicodemo tenía una reputación como maestro prominente en todo Israel. Sin embargo, esta reprimenda insinúa que en realidad entendía muy poco de las escrituras. Este debe haber sido un tremendo golpe a su yo. El reto de Jesús señaló también un importante concepto doctrinal. La implicación tácita es que el Antiguo Testamento enseñaba claramente el plan de salvación. Jesús no estaba anunciando un nuevo camino de salvación distinto de la redención del Antiguo Testamento. Esto quiere decir que la salvación bajo la dispensación de la gracia no es diferente de la salvación bajo la ley. Hay una perfecta unidad en la revelación divina y el camino de la salvación revelado en el Antiguo Testamento, que es el mismo que el de la salvación tras la obra de Cristo en la cruz. La salvación no fue nunca un premio a las obras humanas. Siempre ha sido un don de gracia para pecadores arrepentidos, hecho posible por la obra de Cristo. La experiencia de conversión, un nuevo nacimiento que comprende el lavamiento de la regeneración y la renovación del Espíritu Santo, ha sido el plan de Dios desde el principio. Incluso en el Antiguo Testamento, la salvación no era una paga para quienes observaban la ley, sino que era un don para aquellos que humildemente y por fe buscaban la redención de sus pecados y se volvían del pecado a Dios. Nicodemo, como maestro de la ley, lo entendió
y debía estar familiarizado con las palabras del Señor que encontramos en Isaías. Lavaos, limpiaos, quitad la maldad de vuestras acciones de delante de mis ojos, dejad de hacer el mal, aprended a hacer el bien, buscad el derecho, reprended al opresor, defended al huérfano, amparad a la viuda. Venid pues, dice Yahvé, y razonemos juntos. Aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Isaías 1:16 al 18. El tema central del Antiguo Testamento es la redención por gracia. Pero increíblemente, los fariseos lo pasaron totalmente por alto. Con su énfasis rígido en las obras religiosas, menospreciaron la verdad acerca de la gracia de Dios y el perdón de los pecadores, lo cual es evidente en todo el Antiguo Testamento como la forma de ganar la vida eterna. Estaban tan ocupados tratando de conseguir la rectitud que descuidaron la maravillosa verdad de Habacuc 2:4. El justo por su fe vivirá. Consideraban a Abraham como su padre, pero pasaban por alto la lección clave de su vida. Él creyó a Yahvé y le fue contado por justicia. Recorrían los salmos en busca de leyes que pudieran añadir a su lista, pero también pasaban por alto la verdad más sublime de todas, que Dios perdona pecados, cubre transgresiones y rehúsa imputar la iniquidad a los pecadores que se vuelvan a Él. Preveían la venida del Mesías, pero cerraban los ojos al hecho de que vendría a morir como sacrificio por el pecado. Isaías 53 del 4 al 9. Estaban convencidos de que eran guías de los ciegos, luz de los que andaban en tinieblas, instructores de los simples y maestros de los inmaduros. Pero habían olvidado la lección más básica de la ley, que ellos mismos eran pecadores necesitados de salvación. Los hombres han tropezado siempre en la simplicidad de la salvación. Esta es la razón de que haya tantos cultos y tantas profanaciones. Cada uno de ellos tiene su propia perspectiva en cuanto a la doctrina de la salvación, corrompiendo la simplicidad del Evangelio revelado en la palabra de Dios al presentar una salvación por obras humanas. Cada uno de los cultos más importantes pretende tener la llave que abre el secreto de la salvación, pero todos son iguales en propagar el alcance de la propia justicia como camino hacia Dios. De principio a fin, la palabra de Dios los desaprueba a todos y lo hace de una forma maravillosamente coherente. Su mensaje, entretejido a través de 66 libros escritos en un periodo de 1500 años por más de 40 autores diferentes, es maravillosamente unificado y congruente. El mensaje
es simplemente que Dios salva por gracia a los pecadores arrepentidos que acuden a Él por fe. Aquí no hay ningún secreto, ningún misterio, ninguna oscuridad, ninguna complejidad. Si Nicodemo hubiera entendido la palabra de Dios, habría sabido lo suficiente y si hubiera abrazado y creído sinceramente la palabra escrita, no hubiera resistido ni rechazado la palabra hecho carne que estaba ante él, la personificación del camino eterno de Dios a la verdad. Pese a su gran habilidad como maestro y su obsesión por los detalles de la ley, Nicodemo se había quedado corto. Jesús no enmascaró la verdad ni trató de hacerla más apetecible. Nicodemo estaba alimentando un gran pecado del que ni siquiera era consciente, y es el pecado de incredulidad. Cuando Nicodemo dijo, no entiendo, lo que realmente quería decir era, no creo. La incredulidad siempre engendra ignorancia. Los versículos 11 y 12 del tercer capítulo de Juan confirman que la incredulidad era el verdadero motivo. En ellos dice Jesús, de cierto te digo, que hablamos lo que sabemos y testificamos de lo que hemos visto, pero no recibís vuestro testimonio. Si os hablé cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os hablo de los celestiales? El hombre natural no acepta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque le son locura y no las puede comprender, porque se han de discernir espiritualmente. La verdad espiritual no es captada por la mente de quien no cree. La incredulidad no entiende nada. ¡Qué golpe para su sentido de propia justicia! Había venido a Jesús con una presuntuosa confesión de fe. Sabemos que has venido de Dios como maestro. En esencia, Jesús respondió, no, no lo sabes. No entiendes tus propias escrituras. No conoces los fundamentos de la salvación. Ni siquiera entiendes las cosas terrenales. ¿De qué me serviría explicarte la verdad celestial? Como muchas personas religiosas, Nicodemo no quería confesar que era un pecador impotente. Jesús sabía la verdad. Nicodemo pensaba que era un gran líder espiritual. Jesús lo redujo a nada. Nadie ha subido al cielo, sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre. Con esta declaración de su origen divino, Jesús reprendió la fe superficial de Nicodemo y destruyó su sistema de religión por obras. Nadie puede subir al cielo, es decir, nadie puede conseguir por sí mismo llegar allí. Dios ha descendido del cielo y nos ha hablado por medio de su Hijo. Nunca podemos ganar el derecho a escalar el cielo y hallar las respuestas por nosotros mismos. La única persona con tal acceso a Dios es aquel que descendió del cielo. No es solo un maestro enviado por Dios, es, en verdad, Dios hecho hombre. ¿Aceptamos lo que Él dice o permaneceremos en nuestros pecados?
Este, pues, es su mensaje. Os es necesario nacer de nuevo. La regeneración no es optativa, sino una necesidad absoluta. Nadie, ni siquiera el más religioso de los fariseos, está exento del llamamiento divino a un nuevo nacimiento. Y así tenemos el punto de partida del Evangelio según Jesucristo. La salvación es imposible aparte de la regeneración llevada a cabo por Dios. Repito, la salvación es imposible aparte de la regeneración llevada a cabo por Dios. La realidad de la redención. Cuando Nicodemo dejó de responder, Jesús le explicó amable y gentilmente el nuevo nacimiento en toda su simplicidad. Empezando con el versículo 14, Jesús introdujo los detalles del camino de salvación. Eligió una ilustración de salvación en el Antiguo Testamento como para subrayar su reprimenda a Nicodemo por no entender la verdad de las Escrituras. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Nicodemo conocía esta historia. ¿Por qué no la había comprendido antes en su total verdad? Números 21 nos da el relato completo de la serpiente en el desierto. Los israelitas andaban errantes, habiendo abandonado Egipto, pero sin haber entrado aún en la tierra prometida. Protestaban continuamente, quejándose por la comida, murmurando de Moisés y lamentándose por lo malo de su condición. Finalmente, cuando Dios consideró que ya era demasiado, envió una plaga en forma de cientos de serpientes venenosas. Las serpientes invadieron el campamento y mordieron al pueblo rebelde. Cuando se dieron cuenta de que morían, se arrepintieron. Fueron a Moisés a pedirle que intercediera por ellos. Dios, en su misericordia, los perdonó y dijo a Moisés que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta. El Señor prometió: cualquiera que sea mordido y la mire, vivirá. Números 21:8. Dios no prescribió un rito. La salvación no tiene lugar mediante una ceremonia religiosa. Esto fue cierto mientras los israelitas estaban en el desierto. Fue cierto para Nicodemo y es cierto hoy. Los que rechazan la obediencia a Cristo como elemento activo de la fe que salva, pretenden que Jesús tomó esta ilustración para mostrar que la fe es simplemente el acto de aceptar los hechos del Evangelio. En mirar, se cree que no hay ninguna idea de dedicación de vida, ningún pensamiento de arrepentimiento, ninguna cuestión de vida santa y por supuesto ninguna vida de redención. Estos hechos simplemente son la oferta divina en su más clara apostasía. Ciertamente este no es el caso. El asunto no es la fe en la oferta, sino fe en aquel que fue levantado.
Un estudio más cuidadoso de Números 25 revela que Jesús no estaba pintando un cuadro de fe fácil. Estaba mostrando a Nicodemo la necesidad de arrepentimiento. De hecho, Jesús utilizó esta ilustración específica precisamente porque era un desafío para el fariseísmo arrogante de Nicodemo. Este conocía bien la historia de la serpiente de bronce. Como líder de la nación judía, se identificaría con Moisés. Jesús le estaba enseñando que en lugar de ello se debía identificar con los israelitas pecadores y rebeldes. Nicodemo conocía bien el estado impotente de los israelitas para quienes fuera levantada la serpiente. Eran pecadores y rebeldes, desafiantes contra Dios. Habían sido juzgados y estaban muriendo. Vinieron a Moisés absolutamente avergonzados y completamente arrepentidos, diciendo: hemos pecado al haber hablado contra Yahvé y contra ti. Para mirar a la serpiente de bronce sobre el asta, tenían que arrastrarse hasta donde pudieran verla. No estaban en la condición de mirar con petulancia a la serpiente y continuar sus vidas de rebelión. Es de notar que Moisés no registra ningún otro acontecimiento con el tipo de rebeldía que provocó este juicio de Dios. Se volvieron a Dios desesperados y con verdadero arrepentimiento. Jesús demandaba que Nicodemo hiciera lo mismo. La cuestión era el pecado. Jesús desafió a este gran maestro de la ley a reconocer que había sido mordido por la serpiente, Satanás, y que acudiera a él en busca de salvación. Un fariseo habría detestado aún la misma idea de hacerlo, pues ello hería el centro de su concepto de autojusticia. Lejos de ser un ilustrador de la comunidad de la fe, este ejemplo señalaba una condición penosa para la salvación de Nicodemo: reconocimiento de pecado y arrepentimiento. Había de estar dispuesto a incluirse entre los israelitas mordidos por las serpientes y arrepentidos. La ilustración de la serpiente de bronce representa también la muerte de Jesucristo como precio de salvación. Tal como Moisés levantó aquella serpiente, así el Hijo del Hombre sería levantado en un asta, la cruz de la crucifixión. La expresión "es necesario" del versículo 14 es significativa. Cristo había de morir. Sin derramamiento de sangre no hay perdón. El sistema divino de sacrificios requería muerte, porque la paga del pecado es muerte. Alguien debe morir para pagar el precio del pecado. Esta verdad nos conduce a lo que es sin duda la declaración más familiar y magnífica de toda la Biblia. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero, ¿qué significa realmente creer en Cristo? Significa más que aceptar
y a sentir la verdad de quién es Él. ¿Quién es Él? Es Dios manifestado en carne y creer lo que Él dice. La auténtica fe da por resultado obediencia. Repito, la auténtica fe en Cristo, la auténtica fe en la sangre del Cordero, la auténtica fe en la palabra de Dios, la auténtica fe en el Espíritu Santo genera y da por resultado obediencia. No hay forma a lo largo de toda la Biblia de eliminar esa verdad de la palabra de Dios. Jesús no admite la fe que sirve solo de labios a la verdad y continúa en sus pecados. Porque todo aquel que practica lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras sean censuradas. Pero el que hace la verdad viene a la luz para que sus obras sean manifiestas, que son hechas en Dios. Juan, versículos 3, 20 y 21. El versículo 36 va aún más lejos, equiparando desobediencia con incredulidad. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que desobedece al Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios permanece sobre él. Así, la prueba de la fe verdadera es esta: ¿produce obediencia? Si la fe no produce obediencia, entonces no es la verdadera fe que salva. Desobediencia es incredulidad, porque la verdadera fe obedece. Juan 3:17 es otra repulsa al sistema religioso que Nicodemo representaba. Los fariseos esperaban un Mesías que viniera a destruir a los gentiles y a establecer una utopía para los judíos. Pero Jesús dijo: porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. Quienes pensaban que el Mesías que venía significaba gloria para Israel y destrucción para todos los demás, se iban a sentir profundamente defraudados. El Mesías vino a salvar no solo a Israel, sino a todo el mundo. Esta es la realidad de la redención. Se ofrece no solo a los fariseos, sino todo aquel que en él cree. Dios hizo esta maravillosa promesa a los pecadores: el que cree en él no es condenado. La compensó con una fría advertencia a los fariseos y a todos aquellos que le han rechazado. Pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. La condena de los incrédulos no está relegada al futuro. Lo que ha de ser consumado en el juicio final ha empezado ya. ¿Por qué? Porque así lo dijo Jesús. Y esta es la condenación: que la luz ha venido al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Versículo 19. Al odiar y rechazar la luz, aquellos cuyas obras son malas se entregan a sí mismos
a las eternas tinieblas. Así introdujo nuestro Señor su evangelio. Notemos lo exclusivo que es. Jesús es la única fuente de salvación. Los que no creen en su nombre son condenados, excluidos de la vida eterna. No importa lo sinceros o religiosos que sean, ni lo ocupado que estén haciendo buenas obras. Todos debemos nacer de nuevo. No hay promesa de vida, solo garantía de condenación para quienes no se identifiquen con los pecadores y moribundos israelitas y se vuelvan de sus pecados con fe obediente al que fue levantado para que ellos no tengan que perecer.